bienvenidos todos. La reunión hoy es más de nuestro grupo de la sección de cardiología. Voy a hacerlo más como una cosa coloquial de mis amigos con quien comparto algunas reflexiones sobre una de las herramientas de trabajo clínico para mí más gratas y más importantes. Tengo que informar mis conflictos de interés. He sido un ferviente convencido de la utilidad de la evaluación del ser humano mediante el ejercicio. Y vean ustedes, incluyendo los trastornos cardiológicos. Pero esta herramienta es una herramienta que supera solamente los problemas cardiológicos. Y por supuesto, he recibido honorarios al realizar pruebas de esfuerzo con diferentes indicaciones. Este era el panorama que teníamos a mediados del año pasado, donde nos decían que para un paciente que consultaba por dolor de pecho con una probabilidad intermedia de enfermedad coronaria, la prueba de esfuerzo convencional era una indicación 1A, donde siempre y cuando el electrocardiograma en reposo fuese normal, el paciente pudiera hacer ejercicio. Luego analizaremos los diferentes tipos de actividad física. Se proponía como una indicación 1A. Una indicación 2AC era siempre y cuando el paciente tuviera una probabilidad pretest. Miren que ese concepto de probabilidad pretest, vamos a revisarlo y hacer algunas reflexiones sobre él. Se podía realizar la prueba de esfuerzo más para definir gravedad, categorizar la enfermedad coronaria y orientar el tratamiento y definir si se debía hacer angiografía coronaria e intervención con esto. Pero antes del Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología del año pasado, aparecieron estas guías, una de las guías más lindas del manejo de los síndromes coronarios crónicos. Insisten ellos de que no es de enfermedad coronaria estable, sino los síndromes coronarios crónicos. Insisto en que esto apareció antes del Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, porque recuerden que ahora a finales de este mes empieza el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología y estamos todos invitados de forma gratuita a asistir a él y con toda seguridad nos van a sorprender algunas de las guías que aparecen. ¿Qué pasó aquí? Nos hizo una caracterización muy linda de la historia natural de la enfermedad coronaria, los síndromes coronarios crónicos, su riesgo de muerte, de infarto de miocardio, y nos caracterizó diferentes escenarios para poder determinar los riesgos de muerte, de falla cardíaca, de hospitalizaciones, de calidad de vida, etcétera, ¿cierto? Y esta fue la situación, que de pronto le dice a uno, miércoles, me tumbaron esta prueba como una herramienta diagnóstica que antes la consideraba excepcional. En el 2013 teníamos toda esta cantidad de indicaciones tipo 1 para la prueba de esfuerzo convencional. Y en esta guía nos propone que es una indicación 1 para la evaluación de la tolerancia al ejercicio, la determinación de los síntomas y caracterizar los síntomas, en qué momento aparecen, cómo son los síntomas, la presencia de arritmias durante la actividad física, cómo responde la presión arterial y definir el riesgo de eventos de los pacientes, obviamente en algunos tipos de pacientes seleccionados. Y nos queda como una indicación 2B el que puede ser considerado como una alternativa para descartar o afirmar la presencia de enfermedad aterosclerótica cuando no se dispone de otras pruebas no invasivas, sobre todo las imaginológicas o otros métodos de imagen no invasivo
para hacer el diagnóstico de enfermedad aterosclerótica. De manera que uno podría pensar, miércoles, se me fue la potencialidad que tenía y que pensaba que me daba la prueba de esfuerzo. Y es bien interesante esto, cómo surgen estas nuevas recomendaciones donde se define claramente las mejores pruebas para diagnóstico y evaluación del riesgo y nos dan cada una de ellas qué tipo de recomendación es. Está más lindo propuesto en este cuadro donde nos muestran el que dependiendo de nuestro acercamiento clínico, no solamente como vamos a ver ahorita de unas tablas para determinar la posibilidad pretest de tener enfermedad aterosclerótica, sino toda una serie de elementos clínicos, si hay poca probabilidad de tener enfermedad aterosclerótica o alta probabilidad de tener enfermedad aterosclerótica en las coronarias, la posibilidad de escoger un TAC multicorte de coronarias, el escoger una prueba de esfuerzo convencional, una prueba de esfuerzo con imágenes, una valoración de inducción de isquemia con una prueba de imágenes. Aquí está claramente la propuesta de ellos de evaluar isquemia prefiriendo las imágenes de inducción de isquemia. Y aquí, donde ya empiezan a entrar a hacer evaluaciones de el compromiso real de la parte anatómica del compromiso aterosclerótico. Entonces, este cuadro es un cuadro muy lindo que trae estas guías y nos cambia la tabla de determinar la probabilidad pretest, se lo baja a casi un tercio de lo que era la tabla anterior. No sé qué tan frecuentemente, cuando estamos haciendo una prueba de esfuerzo, tenemos a la mano esta tabla para determinar la probabilidad pretest y decimos, esta es la probabilidad pretest de nuestro paciente y la probabilidad post-test una vez que la prueba ha definido si es positiva o no es positiva. Esta es de las imágenes más lindas para mostrar la potencialidad de cada una de las pruebas que nos permiten determinar la presencia de enfermedad aterosclerótica y coronarias, de definir o de excluirla. Es algo que nos permite ver el rendimiento que tiene el TAC, la PET, la resonancia magnética de estrés, la ecocardiografía de estrés, el SPEC, y ya en la posibilidad de determinar la severidad y la importancia de la enfermedad aterosclerótica, cómo hay que considerar el FFR y cómo se comportan las diferentes pruebas de inducción de isquemia. Este sigue siendo uno de los cuadros más útiles para poder saber el rendimiento y lo que podemos esperar de cada una de estas pruebas. Y no se nos olvide esto, el poder determinar a esa persona a quien lo sometemos a estas pruebas, cómo es su riesgo de tener infarto agudo de miocardio en los próximos años, muerte súbita, falla cardíaca. Bueno, aquí tenemos una mirada de diferentes evaluaciones con ejercicio, una prueba en una banda sin fin, tenemos la prueba de máster, casi que a mí me tocó hacer prueba de máster, les cuento, trabajar en una banda sin fin con un electrocardiógrafo, con una sola derivación, sin pantalla electrocardiográfica, no les digo hace cuánto tiempo, una prueba de 6 minutos, la posibilidad de evaluar durante el ejercicio la ecocardiografía y los cambios ecocardiográficos, la determinación de otros parámetros metabólicos como ácido láctico, glicemia, hormona de crecimiento y aún tener algo tan simple en la valoración como ver los cambios de una persona con subir escalas. Entonces, vean ustedes, ¿qué es una prueba de esfuerzo? ¿Cómo la concebimos? Fíjense que a veces uno piensa prueba de esfuerzo, dice, es para evaluar al paciente que tiene dolor de pecho, para tratar de definir si tiene enfermedad aterosclerótica de fondo, para establecer la posibilidad de que tenga una enfermedad aterosclerótica, aunque sea asintomático. Pero una prueba de esfuerzo realmente es la oportunidad de mirar una persona durante la actividad física.
siempre lo miramos en la camilla, pero esta es la posibilidad real de mirarlo durante la actividad física. Pero eso sí, la razón de hacer una prueba de esfuerzo es que esa actividad física la vamos a ver bajo un protocolo y con un propósito específico. Para algo quiero yo ver a esa persona durante la actividad física. Entonces, aquí podemos observar a la persona durante la actividad física caminando, trotando, pedaleando, utilizando manivela cuando hay una limitación para caminar, la posibilidad de verlo haciendo remo, nadando, subiendo escalas, pero también en actividades del día a día como coser en una máquina de pedal, etcétera, etcétera. Entonces es posibilidad de evaluar una persona durante la actividad física bajo un protocolo. Entonces proponemos protocolo, decir, mire, yo voy a incrementar la pendiente cada 3 minutos, voy a aumentar la velocidad cada 3 minutos de determinada manera y surge allí el primer protocolo, es el que veíamos de máster, donde máster, y así se pedía inicialmente la prueba de esfuerzo, prueba de máster, donde se veía a la persona, pero miren ustedes, la dificultad para tener una buena imagen, porque el paciente subía y bajaba escalones, no llegaba a una frecuencia cardíaca máxima usualmente, y los trazos eran con mucha interferencia. Protocolo de Bruce, la posibilidad de tener un escalón variable, algo tan simple tecnológicamente, la prueba cardiopulmonar, la caminata de 6 minutos de inmensa utilidad en falla cardíaca, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en pacientes que tienen fragilidad, la posibilidad de ver evaluación del paciente con manivela, hacer una prueba submáxima, un protocolo donde se limita, es porque yo propongo que el paciente llegue hasta 5 METs o que llegue hasta el 80% de su frecuencia cardíaca máxima o bajo nivel o actividad constante. Lo importante es que yo defino un protocolo para poderlo reproducir posteriormente y evaluar qué cambios ha tenido el paciente. Y nuevamente, ¿qué es lo que yo me estoy proponiendo cuando hago una prueba de esfuerzo? Si lo que yo estoy pretendiendo es evaluar qué síntomas tiene el paciente durante el ejercicio. Hombre, determinar su capacidad funcional, y esto es fundamental posiblemente al entender edad biológica y poder determinar pronóstico vital. Definir ya, vamos a analizar eso con más detenimiento, que es precisamente la razón de decir la prueba de esfuerzo ha perdido su valor en el estudio del paciente con enfermedad coronaria. La prescripción del ejercicio, tanto para alto rendimiento como para lograr que el paciente baje sus factores de riesgo para muchas enfermedades por ser sedentario. La rehabilitación cardíaca, el saber si el paciente pueda tener una hipertensión enmascarada y hacerle una valoración con ejercicio para ver si se despierta una crisis de una hipertensión severa durante el ejercicio. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca durante el ejercicio? ¿Hay incompetencia cronotrópica? El paciente podemos calificarlo como frágil para poder determinar qué tan intensamente trabajamos en su recuperación, como una manera de definir aspectos ocupacionales. Y algo que va a incluirse sin la menor duda es ese pronóstico vital. Entonces, ya específicamente cuando tenemos una aplicación de la prueba de esfuerzo para el paciente que llega con dolor de pecho, a quien pretendemos definir si lo que está causando ese dolor de pecho es una enfermedad aterosclerótica obstructiva o no, surge esta indicación específicamente, donde con ese propósito tenemos un protocolo que va incrementando progresivamente el consumo miocárdico de oxígeno, va llevando a aumentar el consumo miocárdico de oxígeno para inducir una isquemia a ese miocardio que está en ese momento limitado por el balance de oferta y demanda. Y se lleva hasta el máximo para la edad del paciente o hasta que aparezcan signos o síntomas. Cuando decimos es máxima porque llegamos a la frecuencia cardíaca máxima o la limitamos por signos y síntomas. El paciente no daba más. La paramos por disnea, la paramos por angina que el paciente no toleró más. Y allí
definimos entonces los protocolos que escogemos dependiendo del cuadro clínico del paciente, de su edad, de lo que es su actividad física previa, y escogemos un BRUS modificado, un auto en un bajo nivel, o lo hacemos en cicloergómetro, o hacemos manivelas si el paciente tiene una enfermedad arterial obstructiva crónica. Y una vez que escogimos ese protocolo, definimos cuáles son los parámetros que vamos a observar, síntomas durante la prueba, cómo se caracterizan esos síntomas, si hay dolor, cómo es la intensidad, si remeda la sintomatología propia de una angina típica. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Cómo se incrementa y luego cómo se recupera después de que termina el ejercicio? ¿Qué pasa con la presión arterial durante el ejercicio? ¿Qué pasa en el posejercicio? ¿Qué cambios hay en el electrocardiograma durante el ejercicio y el posejercicio? Entonces, se siguen estos síntomas que van a ver ustedes, de un valor clínico supremamente importantes. Y por eso, cuando miramos una prueba de esfuerzo, y es posiblemente el corazón de esta conferencia, es de que cuando ustedes hagan una prueba de esfuerzo o cuando lean el informe de una prueba de esfuerzo, pidan toda esta información, que esto es todo lo que surge de una prueba de esfuerzo, donde debe estar claramente por qué estoy haciendo la prueba de esfuerzo. Diagnóstico de enfermedad coronaria, pronóstico, comportamiento, capacidad funcional del paciente, rehabilitación. El objetivo es dolor de pecho. Si ese dolor de pecho que tiene el paciente está detrás de ella una enfermedad coronaria, sea aterosclerótica o no. Ahorita revisaremos esa parte, porque siempre hemos pensado que tenemos que mirar si hay o no hay obstrucción anatómica de la coronaria. Mirar, informar cómo es nuestra evaluación en reposo. Una prueba de esfuerzo es estupenda porque uno vuelve a conversar con el paciente, lo evalúa clínicamente, busca que no tenga una estenosis aórtica, que no tenga una contraindicación para la prueba de esfuerzo. Definir el protocolo que se escogió. Si se puede dar una explicación de por qué se escogió alguno en especial. Hombre, escogí hacerlo en el cicloergómetro porque ese paciente es un ciclista o ha sido un ciclista toda la vida. Tiene sus síntomas cuando monta en bicicleta. Siempre, ¿por qué se terminó la prueba? Llegamos a la frecuencia cardíaca máxima del paciente, se suspendió por dolor de pecho, se suspendió por disnea, se suspendió porque el paciente estaba asustado, en fin, pero la razón para terminar la prueba. Debemos informar, porque esta es de las cosas más lindas que te da de información una prueba de esfuerzo, el nivel alcanzado, porque esto nos dice en definitiva cuál es la capacidad del paciente en MERS que se relaciona con su pronóstico vital. Ahora lo vamos a mencionar juiciosamente. Entonces hay que decir a qué nivel de frecuencia cardíaca máxima del paciente llegamos, y es valioso decir el BOR que se alcanzó. O sea, que si de verdad ese paciente se esforzó lo suficiente para llegar a el punto donde queríamos de aumentar el consumo miocárdico de oxígeno durante la prueba. Entonces, lo ideal sería, en una escala de BOR corriente, que el paciente llegue hacia los 17, 18, 19 de BOR, o si lo utilizamos en la modificada de 0 a 10, que el paciente mínimo haya llegado a 8 y llegue a 9, sino al BOR de 10, que nos da la seguridad de que hemos logrado lo que pretendíamos, porque si el objetivo es decir si hay obstrucción de las coronarias, para poderlo decir con mayor seguridad, tratamos de llevar al paciente al máximo de consumo miocárdico de oxígeno para él. Definir siempre los MEDs, y no se olviden cuando transcriban un informe de una prueba de esfuerzo, no es decir simplemente en la historia clínica prueba de esfuerzo negativa. Ese paciente toleró 7 MEDs, 10 MEDs, 12 MEDs cuando se suspendió la prueba, porque esto es un factor esencial en la evaluación clínica del paciente. Tenemos que anotar la respuesta de la frecuencia cardíaca durante y posprueba, la respuesta a la presión arterial durante y posprueba, el comportamiento del ritmo cardíaco durante y posejercicio, aparición de ectopias ventriculares, entupletas, una rachita de taquicardia ventricular, una tripleta, se disminuyeron con el ejercicio, aumentaron con el ejercicio,
se presentaron en el posejercicio, en qué momento. Saber qué tanto logramos que ese corazón aumentara su consumo miocárdico de oxígeno, que lo da el doble producto, el producto de la presión arterial sistólica por la frecuencia cardíaca. Entonces, debemos informar el doble producto y cómo se incrementó durante el ejercicio. Por supuesto, si se presentaron cambios electrocardiográficos durante el ejercicio, especialmente el cambio del segmento ST. Hay otras modificaciones que son de un detalle ya más fino para quienes hacen la prueba de esfuerzo, pero esencialmente los cambios del segmento ST. Entonces, debemos dar una conclusión. Se pidió para determinar si había enfermedad coronaria o no. Esa fue la indicación. Entonces hay que concluir si la prueba es positiva, es negativa y si es o no concluyente. Y no solamente quedarse allí, porque en la prueba de esfuerzo te permite decir la severidad posiblemente de la enfermedad para tú tomar decisiones de qué vas a hacer con el paciente. Entonces, si es positiva, poder decir, de acuerdo a escalas como el índice de Duke, la severidad para tomar decisiones. Idealmente, para saber qué tanto te aportó o no lo que tú querías, definir cuál era la probabilidad pretest antes de empezar la prueba y cuando ya terminó la prueba, si es positiva o negativa, cómo se modifica esa probabilidad post-test, para igualmente saber ese paciente ya con esa prueba de esfuerzo en qué punto de probabilidad de enfermedad aterosclerótica tiene o no tiene. Idealmente, hay algunos comentarios finales que pueden ser importantes. El paciente se aprovechó de la prueba para prescribirle ejercicio, se aprovechó para indicarle que no llegara hasta determinados puntos porque se inducía un broncoespasmo, etcétera, etcétera. Entonces, esos son todos los aspectos que uno tiene que mirar en una prueba de esfuerzo. Yo quisiera que de pronto, para una forma más didáctica y de utilidad, pudiésemos hacer una reflexión sobre los pacientes que usualmente nos llegan para una prueba de esfuerzo con el propósito de hacer el diagnóstico de si la molestia que experimenta está originándose en una enfermedad coronaria aterosclerótica. Veamos este paciente. Es un hombre de 55 años, fumador de 30 paquetes año, dislipidemia. El hombre es sedentario. Viene a consultar porque hace 3 meses tiene un dolor anginoso característico tos de la canadiense. Durante estos 3 meses no se ha modificado el patrón de su dolor. Al examen físico se le encuentra 140, 84, él dice que no ha sido hipertenso. De todas maneras, es su presión arterial previo a la prueba que puede estar modificada por el temor del paciente ante la prueba de esfuerzo, pero llama la atención esto. Un pulso de 84 por minuto, sin otros hallazgos, específicamente no hay soplos en el foco aórtico, porque muchas veces hay dolor de pecho, nadie examina al paciente, lo mandan a una prueba de esfuerzo y cuando uno lo examina hay un soplo característico de una estenosis aórtica que resuelve posiblemente toda la duda de por qué el paciente tiene dolor de pecho. Se le toma un electrocardiograma, trae un electrocardiograma que es completamente normal, tiene una creatinina normal y este es su perfil lipídico. LDL de 150, un HDL de 45. Entonces, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología nos muestran diferentes escenarios del paciente con posible aterosclerosis coronaria o ya con aterosclerosis coronaria, si tuvo o no tuvo infarto de miocardio, si se revascularizó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta del primer escenario que yo les propongo es esta. Si este paciente hubiese consultado hace 5 meses en una evaluación periódica de salud, fíjense, o sea, ya conocen ese paciente de 55 años, fumador, dislipidémico, sedentario. ¿Cuáles serían los objetivos que guiarían el estudio y el manejo? Me gustaría que de pronto mis fellow nos dijeran cuáles son los objetivos que guiarían el estudio y el manejo de este paciente antes de tener dolor de pecho, si hubiera consultado. O sea, el paciente con factores de riesgo aterosclerótico. Santi, ¿sería posible que de pronto tú participaras un momentico? ¿Te animas, Santi?
¿Cuáles serían los objetivos que nos guiarían para tomar decisiones con este paciente? Aló, profe, hola, ¿me oyen? Perfecto, amigo. Profe, pues si este paciente, como lo mencionan, lo hubiéramos visto, digamos que en un escenario de consulta externa sin ningún síntoma, simplemente Así es. él asiste en el escenario pues ambulatorio con esos paraclínicos, posiblemente los esfuerzos estarían dirigidos a la prevención primaria de enfermedad cardiovascular y eso implica control de factores modificables, de intervenciones farmacológicas y de cambios del estilo de vida. Entonces, yo hubiera hecho uno, sugerirle o enviarle un Sí. programa para que Entonces, ese entonces, estado fíjate bien, clínico. qué Sí, interesante, porque esto es lo que le sí, determina a uno qué va a hacer con el paciente. Queremos, porque sabemos que tiene factores de aterosclerosis y queremos prevenir aterosclerosis y sus secuelas. Un infarto agudo de miocardio, el que desarrolle falla cardíaca. Prevenir el desarrollo de otras enfermedades, porque ese paciente, fíjate que tiene factores de riesgo para cáncer de pulmón, para cáncer, para EPOC, y la otra parte que se nos olvida, el tratar de mejorar la calidad de vida de ese paciente que nos llegó. Y fíjate que es un paciente que nos da la oportunidad de decirle, mi hermano, que vale la pena hacer ejercicio, no solamente para disminuir riesgos, sino para su calidad de vida, para disfrutar de su vida y que tenga, esperamos que un promedio de vida por ahí de 80, 85 años, que ese lapso sea de muy buena calidad. ¿Estamos de acuerdo, Santi? sí, señor, claro que sí, Bueno, profe. entonces, tal como lo estabas tú diciendo, ese paciente, conjuntamente con el paciente, diríamos, hombre, voy a manejar tabaquismo, vamos a mejorar la dieta, pero una cosa concertada con el paciente. Vamos a evaluar otros aspectos emocionales con el paciente, porque a veces se nos olvida qué pasa con el paciente, su situación de depresión, de ansiedad, etcétera. Y le propondríamos un plan de ejercicio, ¿cierto? Sí, señor, claro, profe, hace Bueno, parte del manejo del paciente, sí. entonces la pregunta que yo te haría, para prescribirle ejercicio a ese paciente antes de tener dolor de pecho, ¿le pedirías una prueba de esfuerzo? ¿O podrías darle orientaciones sobre cómo hacer ejercicio? ¿O exiges una prueba de esfuerzo? O mejor, de acuerdo a, a las reflexiones que estamos haciendo, una ecocardiografía de estrés con ejercicio. Profe, pues en ese paciente que es simplemente para la prescripción del ejercicio, yo creo que aunque tener la prueba de esfuerzo daría información porque nos hablaría de la capacidad funcional basal del paciente y nos daría algunos datos, yo creo que uno posiblemente no tiene esa cultura de solicitar la prueba previo a una prescripción del ejercicio, posiblemente por desconocimiento de uno o por pobre implementación de esa indicación. Fíjate qué lindo, Pero ¿cierto? Sería eso. Si tú fueras a hacer lo ideal con este paciente, le pediríamos una prueba de esfuerzo, porque tú vas a indicarle qué nivel de ejercicio hacer con relativa seguridad. De pronto te llevas una sorpresa y este paciente te aparece una prueba de esfuerzo positiva o aparece dolor de pecho, porque como es sedentario, cuando hay un aumento del consumo miocárdico de oxígeno por encima de lo que usualmente hace, puede aparecer la angina y aparecen los síntomas, los signos de una enfermedad coronaria subyacente a un asintomático. Entonces, mira qué lindo, es una oportunidad, pero en nuestro medio y en el uso de los recursos, podríamos indicarle ejercicio que lo empiece a hacer muy progresivamente y darle indicaciones si hay síntomas de alarma, consultar inmediatamente. Pero pediríamos para prescribir el ejercicio una ecocardiografía de estrés con ejercicio. no, profe, yo creería No, que no, 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 con esa indicación obviamente no. es el Sí. uso adecuado de los recursos, no hay la menor duda, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando tú pides la prueba de esfuerzo para prescribir ejercicio, vienen esas dos situaciones. Yo le pido la prueba de esfuerzo para prescribir ejercicio y me trae que esta es su capacidad funcional y le puedo prescribir ejercicio porque la prueba fue completamente negativa para enfermedad coronaria, pero si te es positivo y ese paciente es asintomático, ¿qué haces con ese paciente, Santi? Esa la prueba de esfuerzo se la pedimos para prescribir ejercicio, pero como hay que evaluar la parte coronaria y te dicen es positiva, entonces ¿qué haces con ese paciente? Profe, pues yo lo primero que haría sería calcular como el riesgo de la prueba, ¿cierto? Hacerle un puntaje de Duke para ver, Perfecto, sí. perfecto. Fíjate, verás que ya no es solamente positiva. Le dio positiva cuando trabajaba en 12 Meds, por ejemplo.
Sí, es muy diferente si hace síntomas en 3 o 4 meds que si los hace más allá de 10 meds. El pronóstico es muy diferente, Totalmente. sí. Si te hace ese paciente, si es positiva, cuando está trabajando en 4 meds, ese paciente lo vas a remitir para una angiografía. Si te hace 12 meds, a lo mejor lo que designas con ese paciente es, hermano, va a dejar de fumar, vamos a cuadrar su peso, va a empezar a hacer ejercicio, vamos a evaluar cómo es desde aquí en adelante, volvemos a ver en unos 6 meses cómo está su prueba, porque estás haciendo un diagnóstico de una enfermedad aterosclerótica crónica que en ese momento no tiene ningún signo de inestabilidad. Y el objetivo que tenemos es ¿cuál? Es evitar que esa enfermedad se manifieste y dé secuelas, calidad de vida del paciente. Y sabes que posiblemente el manejo de ese paciente, si no tiene una enfermedad aterosclerótica severa, tres arterias coronarias, una descendente anterior en su tronco, posiblemente el manejo médico sea tan bueno como la posibilidad de una revascularización. ¿Estamos de acuerdo, Santi? Sí, señor, claro que sí, Yo no profe. sé Sí. si alguno de ustedes tiene una opinión distinta, chéverísimo oírlo, pues. Bueno, ahora sí, ese paciente nos consultó con el dolor anginoso característico. Karen, ahora nos ayudas tú. Ya el paciente que consultó, porque tiene 3 meses de dolor de pecho, angina característica, dolor de la canadiense. ¿Cuáles serían los objetivos que nos guían el estudio y el manejo de este paciente que ya llega con dolor de pecho? Puedes participar, Karen, ¿te animas? Tal vez Karen tenga dificultades con el micrófono. ¿Sigues tú, Santi? Profe, Entonces, ¿cambian los objetivos? sí, profe, sí, cambia el objetivo. Aquí eso ya la prueba es, busca establecer el diagnóstico de enfermedad cardiovascular. Eso, fíjate, las que ya Ya, es definir sí, si ese dolor es por aterosclerosis de las coronarias. sí, Y lo que pretendemos es, hombre, que no vaya a tener un síndrome coronario agudo, que no vaya a desarrollar al fin del tiempo falla cardíaca. Y nuevamente lo que planteábamos, que ese paciente prevenga otras enfermedades y su calidad de vida sea óptima, ¿de acuerdo? ¿Le haríamos una prueba de esfuerzo, Santi? ¿O le haríamos, según las normas, las pautas, una eco de estrés con ejercicio, o una resonancia magnética nuclear con estrés, o una prueba de perfusión miocárdica, o le haríamos un TAC de coronarias? ¿Qué harías tú? profe, pues en este paciente que tiene alto riesgo cardiovascular y que tiene síntomas, posiblemente la probabilidad pretest es alta. ¿Qué piensas tú? Eh, Esta es la anterior tabla para determinar, basado en sexo, edad y síntomas, la probabilidad pretest. sí, la probabilidad le da una probabilidad como intermedia alta, le da él, como 77%. Perfecto. Santi, ¿cuánto Señor, esperas que te diga la tabla nueva, la tabla propuesta por la Sociedad Europea de Cardiología? en la tabla nueva, la probabilidad de todas las personas bajaron. O sea, la probabilidad hoy en día de que una persona tenga enfermedad coronaria es mucho más baja. Y a ver, en este caso, en este paciente es del 32%. Fíjense ustedes, qué tan interesante eso, y esto no lo hemos tenido en cuenta. Y antes posiblemente hacíamos una toma de decisión haciendo un cálculo inapropiado. Por supuesto que esto está modulado por otras razones. Si este paciente tiene una historia familiar de enfermedad aterosclerótica, si este paciente tiene hipertensión arterial, si este paciente es un paciente que tiene disglicemia, sus riesgos van a ser diferentes. Es sedentario, tiene sobrepeso, posiblemente su real riesgo de tener, su probabilidad pretest de tener enfermedad aterosclerótica es realmente mucho más alto de 32. Pero esto es para tomar decisiones sobre la escogencia del mejor examen para el propósito que tenemos. Entonces, para definir si tiene aterosclerosis de las coronarias y para prevenir un evento coronario agudo y falla cardíaca, que sería lo que nos proponemos, sería escoger una prueba de inducción de isquemia o buscar ya definitivamente una imagen, perdón aquí, no tanto imagen, sino ya invasivo. Entonces estaríamos
definir si escogemos una prueba de esfuerzo convencional, una eco de estrés con ejercicio. Cada vez tenemos más posibilidades de utilizar, en vez de la parte nuclear, la resonancia magnética de estrés. ¿Qué escogerías, Santi, con este paciente? Profe, yo a ese paciente posiblemente le haría un ecoestrés con ejercicio. Primero ¿Cierto? porque De lo acuerdo a las someto al normas estrés. estaría Sí, esto, ¿cierto? Sería el que sí, más te daría. sí, señor. Ujú. Estamos de acuerdo. ¿Cierto? Es lo que nos han dicho. Ahora, tú estás en un sitio donde hay una gran demanda de pruebas de esfuerzo, de eco de estrés con ejercicio, y no hay mucha demanda de prueba de esfuerzo convencional. ¿Le harías una prueba de esfuerzo convencional? ¿Estaría contraindicada? Profe, contraindicada no. Teme uno es por la sensibilidad de la prueba, pero contraindicaciones a la Perfecto. prueba este paciente no tiene ninguna. Pero fíjate y verás que cuando no se dispone de esto por recursos de índole económico y demás, entonces viene el punto interesante de eso, de que es una herramienta muy útil, sabes tú de las limitaciones. Lo clave de cuando uno usa una herramienta es saber su potencia y sus limitaciones, y de acuerdo a eso, tomar decisiones. Eso es lo clave. Entonces, en este paciente se solicitó una eco de estrés con ejercicio, tal como lo propusiste, Santi, la cual es positiva en los segmentos de la coronaria derecha. ¿Qué haces con ese paciente? ¿Coronarografía o le haces manejo médico? Profe, pues no nos dicen cuántos segmentos, lo ideal es que, es cierto, que el ecocardiografista definiera qué tantos segmentos son y con eso uno intentar definir el riesgo del territorio miocárdico que está como expuesto, pues si son más de 3 segmentos por ecocardiografía, eso se considera alto riesgo, el paciente pudiera considerarse la coronariografía, aunque tenemos estudios recientes que cuestionan el papel de la intervención coronaria percutánea en esos pacientes. Posiblemente entonces, si el paciente no tiene un gran territorio comprometido, yo le haría manejo médico. Y si lo tiene, posiblemente descartando enfermedad del tronco, también consideraría darle manejo médico. Fíjate qué tan interesante. Una mirada distinta, porque alguien da positivo e inmediatamente va para urgencias. Piensan que ese paciente va a desarrollar un infarto de miocardio en las próximas horas y requiere una coronografía de urgencia. Una cosa es la enfermedad, el síndrome coronario crónico, otra cosa es el síndrome coronario agudo. Entonces, mira qué tan interesante lo que tú acabas de decir. Veamos estos dos posibles escenarios. Se le hizo la coronografía al paciente. Mostró una lesión del 70% en la descendente posterior de la que nace a la coronaria derecha. Se interviene, le haríamos un FFR. El segundo coronario, el segundo escenario, las coronarias epicárdicas no se ven lesiones significativas. Es un falso positivo o seguramente el problema está es en la microcirculación. Fíjate qué complejo. Cada paciente nos ofrece un panorama y un escenario diferente. ¿Tú qué piensas de todo esto? Hola, profe, ¿me oye? Sí, señor, adelante, Santi. Eh, Profe, no, eso muestra pues, que los escenarios son complejos y ahora con el avance en el estudio invasivo y no invasivo de la circulación coronaria, pues se complica aún más el abordaje de esos pacientes. De hecho, entonces, lo que usted plantea allí es si estas pruebas deberían considerarse un falso positivo o no. Y hay incluso, por ejemplo, diferentes estudios que muestran que las pruebas de esfuerzo positivas o las ecocardiografías de estrés positivas, esos individuos, a pesar de que tengan coronarias con lesiones normales o sin lesiones significativas, tienen un riesgo cardiovascular diferente en el tiempo, lo que sugiere que incluso uno no debería asumirlos como unos falsos positivos de la prueba, sino hacer un control muy estricto de los factores de riesgo cardiovascular de sus pacientes, porque parecieran que estos individuos con pruebas de estratificación anormales tienen mayor probabilidad de hacer desenlaces cardiovasculares y muerte a largo plazo. El mensaje no ha salido de mí, Sí. salió de ti, Santi, y es el mensaje más lindo que hay. Entonces, fíjate y verás que antes, y cuando decíamos una prueba de esfuerzo tiene este rendimiento, es para enfermedad aterosclerótica eh, definida, pero se nos olvidan todo lo que otro estamos empezando a mirar
para determinar el riesgo de que nos pase algo, que nos haga que aparezca un síndrome coronario agudo, que aparezca una situación de falla cardíaca en el paso del tiempo y se pierda calidad de vida. Estos son artículos que han salido recientemente. Miren cómo buscan los diferentes estudios de inducción de isquemia, como la determinación con resonancia magnética nuclear de inducción de isquemia con estrés, no solamente el que nos permita tomar decisiones con el paciente, sino tratar de reclasificar el riesgo de lo que, de infarto de miocardio, de muerte súbita, que es lo que nos interesa prevenir. Entonces, cada uno de estos recursos empezamos a aprender toda la información que surge de allí, no solamente decir es una prueba positiva o negativa, sino nos pone en una perspectiva de qué tanto vamos a influir en el manejo de ese paciente. Esta es una reflexión que estamos haciendo de cómo ahora nos proponen que le hagamos proteína de alta, de una troponina de alta sensibilidad a pacientes con dislipidemia para definir su riesgo. Bien, ustedes en clínica la posibilidad de decir este paciente tiene más o menos riesgo es fundamental. Y lo que estabas tú también analizando, cómo cada vez para toma de decisiones estamos tratando de comprender la fisiología, ya no solamente la sola parte de la lesión aterosclerótica obstructiva de la arteria coronaria, sino la parte fisiológica como tal. Y miren cómo esto es de esta semana, el valor que tiene la valoración con ejercicio cuando estamos valorando aún el índice tobillo-brazo en pacientes con enfermedad arterial obstructiva crónica. Y todos los días estamos teniendo información cada vez mayor del papel que tiene la microcirculación en la enfermedad coronaria y eso posiblemente lo que tú acabas de decir, Santi, que cuando hay una prueba de esfuerzo positiva, sea con imágenes, una eco de estrés con ejercicio, una prueba de esfuerzo convencional, que no es por un problema valvular, que no es por una hipertrofia ventricular izquierda, sino que es una prueba de esfuerzo que dio positiva, sin otros factores que lo pueden definir, donde probablemente detrás de esto hay una enfermedad distinta a la aterosclerótica y es lo que ahora ya nos llaman como INOCA. MINOCA, qué linda presentación hizo Cris la semana pasada sobre MINOCA, pero este grupo de pacientes que tienen isquemia evidente en las pruebas de inducción de isquemia, tienen INOCA y tienen ese mayor riesgo de aumentar las complicaciones de infarto agudo de miocardio, de muerte, falla cardíaca, ¿cierto? Entonces, ya vimos esa indicación de la prueba del esfuerzo. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Y miren ustedes cómo cuando hablamos de enfermedad coronaria y prueba de esfuerzo, no es solamente para diagnóstico de aterosclerosis, es si realmente hay evidencia de isquemia inducida por el ejercicio, que significa pronóstico. Entonces sirve de diagnóstico, categorización de la severidad. Bien lo decía Santiago, es distinto a 12 METs que cuando eso aparece a 4 METs, la posibilidad de ofrecer rehabilitación al paciente, porque sabemos de que el tratamiento médico es esencial y se nos olvida de que la parte de ejercicio es esencial en el manejo del paciente con enfermedad aterosclerótica estable. Pensamos que solamente es con medicamentos y la parte de ejercicio y rehabilitación y educación es esencial. El seguimiento de si esa enfermedad está progresando o no está progresando para remitirlo a coronografía o no. La evaluación de si los tratamientos que estamos haciendo son efectivos o no y establecer el pronóstico del paciente y tratar de mejorarlo hasta donde sea posible, ¿cierto? Y ya vimos la cantidad de otras indicaciones que tienen las pruebas de esfuerzo, que no es solamente la enfermedad coronaria y definitivamente en cardiología es esencial para orientar a nuestros pacientes en programas de rehabilitación cardíaca cuando hay estenosis aórtica, estenosis mitral, que nos dejan de algunas dudas. Cómo se comportan con el ejercicio es esencial. La prescripción del ejercicio, no solamente los
las personas que tienen alto rendimiento, los pacientes con falla cardíaca, es una herramienta esencial para acompañarlos en los programas de rehabilitación cardíaca y de valorar si entran para un programa de trasplante o no, cómo se comportan las arritmias. Tuvimos recientemente una conferencia lindísima del doctor Agudelo demostrándonos las arritmias y su comportamiento con el ejercicio, decisiones de reorientación vocacional con los pacientes, la posibilidad de determinar hipertensión arterial enmascarada que es capaz de llevar a compromiso de órgano blanco y causar falla cardíaca y establecer la condición vital de las personas como un pronóstico cierto. Yo pienso que es una herramienta extraordinaria y vale la pena aprovecharla en toda su magnitud, ¿cierto? Esa parte es importante. Entonces, rápidamente, vean ustedes la trascendencia de definir la relación que hay entre mortalidad y cómo se recupera la frecuencia cardíaca en el post-ejercicio, el riesgo de muerte y la rapidez con la que uno se recupera en la prueba de esfuerzo. Cómo responde la presión arterial, los cambios, la severidad de los cambios, la importancia de esto para determinar no solamente el diagnóstico, sino el pronóstico y la categorización, las características de esos cambios, que ya son detalles interesantes, cómo el incremento de las extrasístoles ventriculares en el post-ejercicio se relaciona con riesgo de muerte súbita, de aterosclerosis y posteriormente. La trascendencia del uso de la escala de Bohr para tratar de orientar en la prescripción del ejercicio de los pacientes y definir si estamos logrando que el paciente esté esforzándose lo suficiente para poder considerar que esa prueba de esfuerzo nos da toda la información que se necesita. Y finalmente, esta evidencia que es hermosísima de cómo, mientras yo tenga mayor capacidad funcional, mi pronóstico vital va a ser mucho mejor. Mucho mejor. Entonces ese es el estímulo de que seamos activos, de que podamos siempre anotar hasta donde podamos en nuestras historias clínicas de los pacientes cuántos si se le hizo una prueba de esfuerzo o si pensamos de acuerdo a la historia clínica cuál es su capacidad funcional. Para los anestesiólogos esto es supremamente importante para tomar decisiones sobre cuándo poder proceder con un paciente. Miren el perfil pronóstico de un paciente que tiene menos de 5 metros. Entonces, estos detalles son fundamentales, lo decía Santiago. Si me da positiva la prueba, tengo que aplicarle un índice que me permita definir qué tan importante es la enfermedad aterosclerótica detrás de ese paciente para tomar decisiones. Entonces, todos estos aspectos son fundamentales como pronóstico, fíjense ustedes, como pronóstico de ese paciente y debemos tenerlos en cuenta. ¿Por qué les propuse lo de el Requiem de Brahms para la prueba de esfuerzo? No es porque la prueba de esfuerzo se nos vaya a acabar y debemos hacerle un homenaje póstumo. Este lindísimo obra de Brahms, que es entre una cantata y un oratorio, realmente no es una misa de difuntos, no es una misa de difuntos, es por el contrario una obra optimista, que da más la misericordia, la compasión y el optimismo, y más que una misa de difuntos. Tengo una anécdota muy linda que las quiero compartir porque sé que ustedes me quieren. Esta es una versión que yo la disfruto muchísimo. Me la regaló el doctor Arturo Salgado, uno de mis profesores de patología, quien me encontré mientras yo hacía un fellow en París. Me encontré con él caminando por los Champs-Élysées y conversamos y almorzamos juntos varias veces en su estadía por París, pero una noche hicimos en la iglesia de Saint Rocher, como él mismo me regaló esta versión, escuchamos esta obra y la disfrutamos inmensamente. Y dice él, disfruta esta interpretación unánimemente elogiada. Entonces es un requiem que esta es la versión que les traté de pasar a ustedes, que se animaran a oír por lo menos ese segundo movimiento, que es muy lindo, pero la anécdota más chévere es que en el 18, Orozco
vino a hacer la celebración de los 35 años del Metropolitano, y esta fue la obra escogida. Para una celebración, un Requiem es una obra excepcional, no solamente en lo estético, en lo musical, sino en la forma como se presentó, aprovechando todos los recursos propuestos por Brahms. Hizo una presentación absolutamente hermosa en el Metropolitano, inolvidable, donde realmente lo que pretendía era reconciliación ante los problemas de violencia que hemos vivido, y esta obra nos permite dar esta parte.